Job 19, versículos 21 al 29. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después se desecha esta piel. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debieras decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de la injusticia, para que sepáis que hay un juicio. Puede sentarse. Que Dios le bendiga, hermanos y hermanas. La palabra de Dios nos dice claramente que yo sé que mi Redentor vive. Oremos pues para que Dios ilumine nuestro corazón, para que podamos recibir esta palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por reunirnos aquí, en este lugar que es santo, porque aquí vamos a predicar la palabra de Dios y aquí vamos a practicar la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Espíritu debe abrir nuestro corazón y mente para que podamos recibir esta preciosa palabra de vida, la palabra incorruptible, la espada del Espíritu Santo. Gracias por su palabra. Abre nuestros corazones y gracias por la aplicación que eso tiene para nuestra vida hoy en día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema o el título de la predicación hoy es: Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, esta palabra viene de Job, capítulo 19, versículo 25. Job, el libro de Job es uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento. Por el hecho que Job tuvo que hacer sacrificio por sus propios hijos, significa que no había un sacerdocio bien desarrollado en aquel entonces, y es muy posible que vivió en los tiempos de Abraham. Pero no sabemos, porque no lo dice exactamente. Sin embargo, se nota que tiene una aplicación universal, porque según los nombres que son mencionados de las personas, es muy probable que son edomitas, o sea, no son israelitas. Y eso muestra que el alcance de Dios es universal. O sea, no solamente para los israelitas, es no solamente para los que están en la iglesia ahora, pero el alcance de Dios es para todo su pueblo en cualquier parte del mundo. Y Dios tiene la capacidad de alcanzar a cualquier persona. Porque el testimonio de este gran hombre de Dios, Job, es tan claro. Yo sé que mi Redentor vive. O sea, esta claridad viene de Dios. Es el mismo Espíritu Santo que está ilumbrando a Job, para que confiese con su boca que el Redentor vive, es resucitado. Nosotros entendemos que el Redentor murió en la cruz del Calvario y que Él resucitó y es la esperanza para nosotros. Si vamos a ver este pasaje, iniciamos nuestra predicación en el versículo 21. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. El clamor de Job a sus amigos de tener compasión. Por favor, tenga compasión de mí. Porque no tuvieron compasión. Lo que tenía era condenación. O sea, los tres amigos, y Eleu también otro, vamos a decir los cuatro amigos, ellos del capítulo 3 al capítulo 37, o sea,
cada capítulo condenando a Job por sufrir, mirando o argumentando que la culpa tiene Job. Pero estos amigos no tienen la introducción que nosotros como lectores tenemos y no sabían, como dice el capítulo 1, que el mismo Dios soberano permitió a Satanás a tocar a Job y a su familia. Y Dios está en control. El asunto no está en Job, el asunto está en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Quiere decir, según el versículo 21, que solo Dios, el Redentor, puede consolarnos. Solo Dios puede consolarnos. Los amigos no pudieron consolar y llegan a ser enemigos. Llegan a ser instrumentos del diablo para acusar a Job. Y para, como dice capítulo 42, hablar mal de Dios. O sea, hermanos y hermanas, rápidamente, si nosotros tratamos de consolar a los que están sufriendo, rápidamente podemos llegar a condenar a personas que de verdad no son culpables, porque Dios es soberano y solo Dios puede consolar. Como dice la palabra de Dios, 1 Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como dice el Catecismo de Heidelberg, la primera pregunta y respuesta: ¿cuál es mi único consuelo tanto en la vida y la muerte? Que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente su preciosa sangre por todos mis pecados. Es el Redentor. El Redentor paga por todos mis pecados. El Redentor me compra. Yo soy esclavo al pecado, pero Él me compra, Él me libra, porque Él es mi Redentor y murió en la cruz de Calvario y pagó por todos nuestros pecados. Y también vivió perfectamente como Hijo del Hombre. Y estos méritos son dados a los que creen en Él, los que confían en Él. Eso se llama la teología de la cruz, que solo Cristo murió en la cruz de Calvario. Es el Cristo crucificado y Él también resucitó, y nosotros confiamos en Él. Yo sé que mi Redentor vive. Y solo el Redentor puede consolarnos, solo el Redentor envió el Espíritu Santo a nosotros. Y solo vamos a consolar uno al otro con la gran confesión: yo sé que mi Redentor vive. Ahora se nota también en la última parte del versículo 21 que el Redentor representa al Dios soberano. Nótase bien lo que dice: porque la mano de Dios me ha tocado. O sea, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Job está reconociendo la soberanía de Dios en todas las cosas eternas y terrenales. Porque la mano de Dios me ha tocado. Eso quiere decir, solo Él que me aflige puede rescatarme. Solo Él que me aflige puede rescatarme. Nuestro sufrimiento es permitido por Dios. Nuestro sufrimiento es la aflicción de Dios. Y si Él me aflige, Él también puede rescatarme. Eso es buena noticia. Es cierto que algunas personas sufren por sus propios pecados. Pero también es cierto que Dios es soberano sobre todo.
Y debemos ir a la cruz para buscar la consolación, para buscar el conocimiento, para buscar la reconciliación. Mucha gente cuando están sufriendo buscan psicólogos. Y yo estoy a favor de los psicólogos buenos. Estoy a favor de los psicólogos cristianos. Pero el psicólogo no tiene la respuesta. Solo Dios tiene la respuesta al sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque la mano de Dios me ha tocado. Yo sé que mi Redentor vive. Quiere decir también que el Redentor que pagó por mis pecados es el Señor Jesucristo. Y en la historia de la resurrección de Lázaro, el Señor dijo, Juan capítulo 11, 25 y 26, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso quiere decir que el Redentor que vive, la resurrección para nosotros, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Por eso nosotros confiamos en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él, quien murió, resucitó y puede traernos vida nueva. Podemos ser regenerados, renacidos de nuevo, por el Espíritu Santo, el Espíritu de resurrección. Podemos ser restaurados en Cristo Jesús. Podemos reconciliarnos. Eso no es algo del Nuevo Testamento, eso también es la conclusión del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 4 versículo 6, en los últimos versículos del Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que los padres van a reconciliar con sus hijos y los hijos con sus padres. En la cárcel en los Estados Unidos, nosotros tenemos ministerio en la cárcel, hay un programa que se llama Malaquías 4:6. Basado en Malaquías 4:6, el programa se llama Malachi Dads. Vamos a decir papás de Malaquías, aunque no son papás de Malaquías, pero Malachi Dads. Y este programa es para los presos que deben de reconciliarse con sus familiares. Y los cristianos entran, oran con los presos, y ellos motivan a los presos para orar, para que haya reconciliación entre esposos o ex esposos, entre los hijos. Ahora, un hombre me acercó, él es estudiante de mí, y él dijo, Cornelio, yo entiendo perfectamente por qué mis hijos me odian, porque he matado a su mamá. Y de verdad entiendo eso y no merezco la reconciliación. Pero por la gracia de Dios, después de orar, después de que los hermanos se pusieron en contacto con mis hijos, ahora mis hijos me han perdonado, mis hijos me visitan. Yo creo en la reconciliación. Y todo, hermanos y hermanas, este tipo de reconciliación cristiana es posible porque Dios murió a la antigua creación. O sea, en su muerte, Él va a cumplir todo lo que es de nosotros. O sea, somos parte de la antigua creación. Y en la resurrección es el primer fruto de la nueva creación. Y nosotros como cristianos vamos a reconciliarnos con nuestros familiares y con nuestros amigos y enemigos, porque tenemos vida nueva, basado en la resurrección, basado en nuestro Redentor que vive. Así,
nosotros vemos que la redención, el pago por nuestros pecados, la redención, la oferta del esclavo, libertad, la redención, donde Dios va a librarnos de nosotros mismos, la redención, donde Dios va a darnos vida nueva, regeneración, reconciliación, restauración, reformación. Nótese, es porque estamos viviendo en la nueva creación. Yo sé que mi Redentor vive. El Redentor es revelado en la Biblia. En los versículos 23, 24, Job, por la inspiración de Dios, dice: ¿quién dice ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién dice que escribiesen en un libro y con cintel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Eso es la esperanza de Job, para que estas palabras, yo sé que mi Redentor vive, sea escrita. Y hermanos y hermanas, la palabra de Dios está escrita, escrito está. Y Dios usó a Job para escribir eso también. Es importante leer la palabra de Dios, porque cuando pensamos en la resurrección o pensamos en el Redentor, a veces necesitamos aclaraciones. Yo personalmente, para mí es muy difícil entender lo que es la resurrección, porque no es algo natural, ¿verdad? Y debo volver, por ejemplo, 1 Corintios 15 habla con mucha exactitud sobre la resurrección. Hay también errores en las traducciones. O sea, los que tradujeron de las lenguas originales a las lenguas que estamos hablando, tienen la capacidad de errar. Te voy a dar un ejemplo. En 1 Corintios 15, versículo 44, en la antigua Reina Valera, dice: se siembre cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hermanos y hermanas, te digo con mucha certeza que el uso de la palabra animal no es correcto. Porque el griego, psuchikos, quiere decir natural. Y en las versiones más modernas lo dicen, natural. Es que los animales no resucitan. Es imposible para un animal resucitar. Solamente los seres humanos resucitan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un principio, pero no tenemos fin. Somos inmortales. Y Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Los animales no resucitan, son mortales. Si Adán y Eva eran monos con la imagen de Dios, no resucitan. Si Adán y Eva son monos con la imagen de Dios y Adán es el primer Adán, entonces Cristo Jesús, que es el segundo Adán, también sería descendiente de los monos y no puede resucitar. O sea, la teoría de evolución de los seres humanos va en contra de la resurrección. Lo siento, los animales, su gato y perro no va a resucitar. Pero la buena noticia para los que le gustan su gato y perro es que hay nuevos gatos y nuevos perros en la nueva creación, porque es una creación. Bueno, para que los niños no se ponen tristes, aunque es buena noticia para nosotros. Nosotros debemos estudiar la Biblia. Hay que conocer lenguas originales, el Antiguo Testamento, el hebreo, y el Nuevo Testamento, el griego. ¿Sabe algo? Que la interpretación griega, la Septuaginta del Antiguo Testamento y del libro de Job, falta 400 versículos.
Porque los griegos no entendieron a Job. No fueron inspirados, eran traductores y dejaron fuera como 400 versículos. Hay que quedarse en el Antiguo Testamento hay que quedarse con el hebreo, porque fue el lenguaje que Dios usó para darnos el Antiguo Testamento. Hay que conocer lo que dice la palabra de Dios. Escrito está. Estas son cosas sumamente importantes para la vida, para la muerte y para entender también lo que va a pasar después de la muerte. Yo sé que mi Redentor vive, está escrito está. También aquí leemos que el Redentor resucitó físicamente. Y después de deshecha esto mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. La resurrección física del Redentor es anunciado por el mismo Señor Jesucristo después de resucitar en Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Jesús murió físicamente. Jesús no murió espiritualmente. Cuando Jesús murió, su cuerpo murió y entregó su espíritu al Padre. Y la resurrección es la unión del espíritu con el cuerpo. Si tú y yo o algunas personas niegan la resurrección física, están negando la resurrección completamente. Ahora, hay personas y hay religiones en el mundo que creen en la encarnación, pero no es una resurrección. Es vivir de nuevo la vida vieja, ¿verdad? O la resucitación, o sea, que alguien que casi murió y llegó a vivir de nuevo. Y a veces nuestro lenguaje no nos ayuda en español o en inglés, porque nosotros decimos Jesús resucitó, pero es mejor hablar de la resurrección de Jesús para hacer la distinción. En otras lenguas no es necesario usar la palabra resucitó. En inglés, por ejemplo, decimos que Jesus rose again. Jesús se levantó de nuevo. Jesus resurrected. Not Jesus was resuscitated. Jesús resucitó, no fue un proceso de resucitación. Hay que hacer las distinciones porque casi todas las religiones del mundo tienen un concepto errado de la resurrección. Para estar claro, Jesús resucitó físicamente y nosotros también vamos a resucitar físicamente. Ahora, yo sé que mi Redentor vive y este Redentor será visto personalmente, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. O sea, personalmente tú y yo, todos nosotros, hombres, mujeres, niños, todos nosotros vamos a ver a Cristo. No hay excepción de personas. Cuando tengo la oportunidad de predicar en las calles de Miami o en otras partes, fuera de la iglesia, o sea, son predicaciones evangelísticas, me encanta hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? ¿Verdad? Y lo hago así, con mucha emoción. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Y ellos, todo el mundo quiere ir al cielo. Para engañar a ellos. Todo el mundo quiere ir al cielo. Yo dije, ¿cuántos de ustedes quieren ver Jesús resucitado en el cielo? No sé. Y yo dije, bueno, yo sé por qué ustedes no quieren ver a Jesús allá. Porque ustedes no han visto a Jesús aquí.
Ustedes no están con el Señor aquí y por eso no quieren verlo allá. Y eso es mala noticia. Porque te digo, cada persona y todos los hijos que ustedes han abortado van a estar allá. No hay excepción de personas. Porque el Salvador es el Señor, es el juez. Y cada uno de nosotros debemos rendir cuenta de lo que hemos hecho con Jesús aquí en la tierra. Eso es mala noticia. Porque tú y yo vamos a ser condenados, porque somos pecadores. Pero la buena noticia es que Dios ofrece la gracia. Y por fe en Cristo Jesús, porque la Biblia lo dice, y Dios solo es glorificado, tú no vas a ser glorificado. Tú puedes ser salvo. Y con gozo ver a nuestro Señor que vive. Al Redentor quien vive. El Redentor quien pagó el precio de nuestros pecados. Ahora, es importante cada uno de nosotros que está presente en esta mañana examinarse si de verdad crees en el Cristo resucitado. Y puede ser que hay una persona aquí que vino a la iglesia y su concepto de Cristo resucitado que es espiritual nada más. Es muy común eso. Pero hemos escuchado y hemos visto en la Biblia que no. La resurrección espiritual no es la resurrección que Cristo pasó. Cristo pasó por una resurrección física. ¿Estamos claros en eso? Y si no estamos claros, no puedo resolver su problema. Hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios y decir, Señor, no entiendo eso. Dame, por favor, por su gracia y misericordia, conocimiento de que yo sé que mi Redentor vive. Y eso es buena noticia. Nosotros podemos entonces en oración hablar directamente con nuestro Redentor, el quien compró y que pagó por mis pecados. Ahora, para finalizar, yo sé que mi Redentor vive, quiere decir que el Redentor va a traer justicia. Dice, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias. O sea, el pago del pecado es la muerte. Para que sepáis que hay un juicio. Estuvo en el aeropuerto como hace un mes, sentado, y vino un hombre que trabaja en el aeropuerto. Eso fue en Miami. Y comenzamos a hablar y él estaba mirando en su teléfono una foto de su hija, muy preciosa la hija. Y él comenzó a decirme, sin yo solicitar esta información, él comenzó a hablarme sobre que hace 20 años con su novia había abortado a gemelos, 2 hombrecitos. Y yo dijo, no sé su nombre, Señor. Yo digo, Señor, ¿cómo usted va a aparecer delante del Señor en el día final, en el día de juicio, cuando estos niños van a estar presentes? Porque la vida humana comienza en la concepción y todos estos niños van a estar allá. ¿Qué vas a decir a estos hombrecitos, a estos hombres que usted ni le permitió a ellos a vivir en la tierra como usted quiere vivir en la tierra? ¿Qué defensa va a tener por el aborto? Él no dijo nada, bajó su cabeza. Yo digo, pero hay buena noticia. Alguien murió por esto, por los pecadores como tú y yo, y por estos pecados. Porque nuestro Redentor vive y resucitó. Y todos
que han abortado sus hijos voluntariamente, si confiesen su pecado, tiene la promesa, escrito está, son perdonados. Pero además de eso, deben luchar contra esta maldad que está pasando, especialmente en los Estados Unidos y en Canadá y en Europa, donde matan millones y millones de niños no nacidos. Y la sangre de estos niños está sobre nosotros, ¿verdad? Como pueblo. Porque estos niños son inocentes. Estos niños, o sea, si alguien debe morir, son los padres. Pero el niño no ha hecho nada, ¿verdad? Inocentes en el sentido moral y judicial. Ahora, la buena noticia es que el Redentor es moral. O sea, el Redentor, el Salvador, el Señor del universo es moral. Hay moralidad. Aunque nuestros gobiernos y hasta nuestras iglesias no son morales y van en contra de la moralidad de Dios, Dios sigue siendo moral. La moralidad y la justicia existe, pero no en nosotros, sino en Dios. La justicia no va a desaparecer. La justicia va a ser glorificada, pero la justicia es de Dios, no es de nosotros, no es de los cristianos, no es de los religiosos. La justicia existe en Dios solamente. Solo Dios es justo, y solo Dios es bueno, y solo Dios es amor, y solo Dios es lleno de gracia y misericordia. Eso es buena noticia, porque ahora por fe en Cristo Jesús, por fe en la justicia de mi Redentor que murió por mi injusticia y que resucitó, Él me prometa hacerme justo por fe en la muerte y resurrección de Cristo. La justicia existe en Ecuador. La justicia existe en cualquier nación sobre esta tierra, en esta tierra, porque Dios existe y Él es justo. Entonces hay que predicar que yo sé que mi Redentor justo vive. No tenemos problema con justicia. La justicia de Dios es preservada y siempre ha existido y siempre va a existir. Pero nuestro problema es nuestra justicia. Por eso somos llamados todos nosotros a arrepentirnos. Me dicen que van a tener una marcha, ¿verdad? Qué bueno las marchas. Porque así los cristianos salen de la iglesia y van a las calles y necesitamos el cristianismo en las calles. Ahora, en esta marcha, creo que el enfoque debe ser el arrepentimiento de nosotros. De nosotros. Porque nosotros no entendemos bien lo que es el matrimonio. Nosotros no entendemos bien cuáles son los dos géneros. Y gracias a Dios hay solo dos. Y nuestra ADN muestra que según el Creador hay dos géneros y no cambian. En el día final vamos a ser juzgados según los géneros o según el género que Dios nos ha dado. Él no cambia el género. Y nuestra ADN muestra quiénes somos. Pero si vamos a marchar públicamente es para confesar nuestros propios pecados. El pecado de la iglesia, el pecado de los cristianos. Nosotros no hemos tenido compasión. Como los amigos de Job no tuvieron compasión por el sufrimiento de Job. Cuando cayeron los torres y cuando el templo fue invadido por los romanos, Lucas 13, los discípulos preguntaron al Señor, ¿quiénes son culpables aquí? Porque llegaron estos desastres. El Señor nos enseñó
que todos debemos arrepentirnos. Que estas cosas son señales. Son voz en el desierto. Son señales por la naturaleza y por la historia y cultura humana. Dios llamando a nosotros los cristianos, los creyentes, a arrepentirnos. La única cosa que tenemos para ofrecer a Dios, hermanos y hermanas, es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Porque yo sé que mi Redentor vive. Pues cuando confesamos esta gran verdad que vive nuestro Redentor, podemos decir y tener la confianza que el Redentor es el único quien puede consolarnos. Que el Redentor representa al Dios soberano porque la mano de Dios nos ha tocado. Que el Redentor es revelado en la Biblia, escrito está. El Redentor es Cristo. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El Redentor resucitó físicamente porque murió físicamente y no espiritualmente. Y el Redentor será visto personalmente. ¿Queremos ver? Espero que en esta predicación su amor para ver al Redentor ha crecido. Quiero ver. ¿Quiere ver a Cristo Jesús resucitado? Si es así, no es malo morir. Es una promoción. Es mejor. Pero también, como dice Pablo, hay que trabajar mientras que estemos aquí en la tierra. El Redentor va a traer justicia, porque la justicia de Dios jamás va a desaparecer. Porque la verdad es que yo sé que mi Redentor vive. Oremos.